Buenas noches, estimados alumnos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a esta segunda sesión de actividades. Ya vamos a entrar a lo que es el foro. Vamos a hacer una pequeña retroalimentación de lo que hemos visto. Ya analizaron un poco el caso, hablamos de la investigación, la falta de esta, las necesidades que hay de investigar, que muy pocas veces se da, que nos hace falta elementos esenciales para poder ser buenos investigadores, o que muy pocas veces la investigación no se da en su totalidad, perdemos el sentido, perdemos la visión de lo que queremos investigar. Buenas noches a todos. Entonces ya son 9, vamos a iniciar ya lo que es la actividad, pero también ya por ahí les revisé sus trabajos. Algunos hicieron de la educación media superior, otros de la educación básica, hablaron de la lectura, de las necesidades que tienen en el uso de la tecnología, de varias aportaciones importantes que tienen que ver con este caso. Realmente en nuestro país somos investigadores, nos cuesta trabajo investigar, nos cuesta trabajo llevar una línea, alcanzar las metas que están plasmadas en los objetivos y principalmente en la realización del planteamiento del problema. ¿Cómo debe de quedar plasmado? Acros nos dice que si hacemos un buen planteamiento del problema, tenemos el 50% de la investigación. Por lo tanto, ustedes ya me enviaron el trabajo, ya enviaron sus actividades. Podemos, antes de iniciar lo que es la sesión, escuchamos algunos comentarios, qué problemas tuvieron, qué les costó trabajo, qué es lo que les hace falta en cuestión de la investigación. A lo mejor lo más pesado tiene que ver con la parte metodológica, ¿sí? El poder identificar si es cuantitativo o cualitativo, qué es lo más complicado a una investigación mixta, y si es cuantitativo la parte de la estadística, y si es cualitativo saber qué enfoque voy a utilizar para poder investigar. Bien, entonces los escucho. ¿Qué les pareció la primera actividad? ¿Qué necesitamos? ¿Les cuesta trabajo? ¿Le damos el seguimiento? ¿Nos regresamos? ¿Qué es lo que les hace falta? ¿Quién quiere participar antes de iniciar ya lo que es la sesión y ver lo que viene en la segunda actividad, que es el foro? Araceli, Mónica, María, Mónica, Verónica, ¿qué les pareció la actividad? José Luis, ¿qué necesitamos? Manuel, ¿todo bien? ¿Necesitamos regresarnos? ¿Qué nos hace falta? ¿Se les dificulta? Buenas noches, doctor. Buenas noches, Verónica. Pues en realidad yo creo que en lo personal me ha costado trabajo hacer la síntesis, porque a lo mejor estamos acostumbrados a desarrollar más un tema, y en mi caso, bueno, el ir estructurándolo, creo que en esta ocasión, no que se me haya complicado, pero sí fue como un poquito más laborioso, sobre todo cuando se nos dice que ciertas cuartillas, ¿no? Reducirlo a ciertas cuartillas. Creo que Exactamente. aspecto. Sí, ese es uno de los grandes problemas que a veces tenemos. Por ejemplo, hacemos una investigación y hacemos 200 cuartillas o 100 cuartillas, ¿no? Pero ya cuando lo vamos a convertir, y eso le va a costar a lo mejor un poco de trabajo, en lo que es el artículo de divulgación, ¿no? O el artículo científico, el artículo arbitrado, o el artículo indexado, depende del artículo que vayan a hacer. Hacer la síntesis de todo un proyecto de investigación, creo que es lo más complicado, ¿no? O sea, como 200 cuartillas las tengo que reducir a 2 o a 3 o hasta 5 cuartillas, dependiendo lo que me estén pidiendo en mi artículo. Entonces, eso yo creo que hay que practicarlo un poco más, sacar los elementos esenciales, siempre el por qué y el para qué estamos investigando, para qué y por qué estamos llevando la investigación, y como les mencionaba, la parte teleológica, cuál es el fin de lo que yo quiero investigar, qué quiero dar a conocer a la comunidad científica. Yo considero que con este taller, con esta conferencia, con este curso, con este manual, con estas estrategias, con todos estos elementos que consideran ustedes que son esenciales, es lo que la comunidad científica desea conocer, ese cambio que necesita la educación.
Por eso nos cuesta trabajo un poco investigar, porque el fin de la educación no es reproducir o retransmitir lo que ya conocemos, es hacer algo diferente. Y en las escuelas lo que hacemos a veces es que volver a transmitir o pasar solamente el conocimiento de un lugar a otro. No, ese no es el fin de la educación. El fin de la educación es que ustedes generen un nuevo conocimiento y es en algunos de los casos lo que están haciendo. Están tratando de, a través del estudio de caso, proyectar lo que desean investigar, generar nuevas estrategias, nuevas expectativas en cuestión de la investigación. Entonces, hay que practicar un poquito más en cuestión de la síntesis, como dice Verónica, sí nos cuesta trabajo resumir en 2, 3 cuartillas, pero la principal forma de lograr esta síntesis es ver la necesidad que tiene la investigación, la necesidad que tiene, lo que quiero lograr y hacia dónde quiero llegar. Con esos 3 elementos tenemos una buena síntesis para que la otra persona entienda qué están investigando. Muy bien, ¿qué más tenemos? ¿Qué más les costó trabajo en cuestión de la primera actividad? Porque esto nos va a dar pie a hacer la participación del foro. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Carolina. Sí, creo que de manera personal a mí se me dificulta un tanto, delimitar el tema, el estudio de caso, ¿Sí? hacia lo que es la metodología. Entonces, quizás ahí me cuesta un poquito de trabajo, me costó mucho en la maestría y creo que precisamente ahorita es el momento de profundizar en ese aspecto de la metodología. Muy bien, Carolina. Vamos a partir, tomando en cuenta los aspectos de Carolina, la metodología, como su nombre lo dice, es los pasos a seguir. ¿Qué nos cuesta trabajo? Entender qué es lo que quiero investigar. Si mi investigación es cualitativa, quiero ver la parte subjetiva de la realidad. Esa es la realidad de la parte cualitativa, la parte subjetiva. Es decir, muchas veces partimos de las experiencias, partimos de lo que conocemos, partimos de nuestras percepciones y de ahí creamos nuestra propia metodología cualitativa. No tanto, yo creo lo que no les cuesta trabajo es la metodología, sino el enfoque que deben de utilizar. Es decir, sí. Yo, por ejemplo, digo, voy a hacer una investigación de corte cuantitativo, sé que parto de un número, sé que parto de un dato, sé que parto de un porcentaje, de lo que ustedes quieran, ¿no? Pero el enfoque que le tengo que dar es lo que nos cuesta trabajo. Es decir, si es una investigación de corte cualitativo, ¿qué voy a usar? Investigación-acción, etnografía, fenomenología, hermenéutica. Eso es lo que nos cuesta trabajo. ¿Cuál es el sentido de esa metodología cualitativa? Es decir, solamente quiero estudiar a un grupo, entenderlo, entonces estoy usando la etnografía. Quiero estudiar por qué se repite de manera continua un fenómeno, entonces es la parte del estudio de la fenomenología, el objeto de la investigación de ese fenómeno. Si yo quiero cambiar a las personas por X o Z razón, ¿no? Cuando ustedes implementan estrategias didácticas, cuando ustedes estrategias de implementación para la lectura, el razonamiento matemático, el álgebra, la historia, el arte, la educación física, todas las ramas del conocimiento, están haciendo investigación-acción, porque lo que quieren es transformar esas personas, que les guste la lectura, que les guste la historia, que les guste la ciencia, el deporte, el arte, que la aprecien, etcétera. Eso ya es una investigación-acción. Pero si yo solamente quiero interpretar los hechos, los momentos, entonces ya es una parte de la investigación hermenéutica, ¿no? Interpreto solamente, por ejemplo, ahorita el modelo educativo, ustedes leen el plan y programas de estudio, ¿no? O el libro de los aprendizajes claves del modelo educativo, y lo que hacen es una perspectiva hermenéutica. Interpretan lo que viene en ese texto y lo tratan de llevar a la realidad. Esa es parte de la hermenéutica, entender qué dice este libro y cómo lo veo en mi realidad, cómo lo puedo transponer. Lo que hicieron ustedes ahorita, en el caso, es el ejemplo de un proceso hermenéutico. Es decir, ustedes leyeron el caso, lo fueron tratando e interpretaron a su manera las posibles soluciones que podrían tener en cuestión de la investigación, ¿cierto? Entonces, ese es un claro ejemplo
de una investigación hermenéutica. Ya después ustedes le van dando el enfoque, le están dando la mirada de lo que quieren alcanzar y es cuando ya cambia el enfoque de la metodología. Entonces, de manera breve, y luego si es cuantitativa, pues tengo que basarme en la estadística principalmente, en procesos de medición, en procesos de varianza, covarianza, ¿sí? En una desviación estándar, en la media moda estandarizada. Entonces ya estamos hablando de métodos no más complejos, porque la estadística a lo mejor posiblemente a algunos nos cueste trabajo llevarla a cabo o a otros nos cueste de manera más clara aplicarla. Pero aquí es encontrar el punto medio en la parte cuantitativa, de decir, este es el promedio de las personas que se consideran de mayor o menor grado. Entonces ya de ahí ustedes van dando a qué se le considera mayor y a qué se le considera menor de acuerdo a los datos o el promedio que ustedes obtengan. Por ejemplo, si yo digo la lectura, el promedio de lectores de 100 personas son 10, ¿cómo saco ese promedio, no? Tengo que hacer todo un proceso estadístico para poder entender que de 100 personas solamente 10 personas logren estar en el estándar de una lectura de comprensión o de calidad. ¿Sí quedó claro? Doctor, buenas noches. Habla de un artículo, ¿sabes? Al final, el artículo, que es lo que estamos viendo, lo que decía Verónica, la parte de la síntesis viene que tengan todo lo que hicieron, lo van a convertir en el artículo. Lo van a subir en la última actividad, que es el proyecto 2, y ahí suben por favor lo que es el artículo, es decir, su investigación convertida en lo que es en el artículo. Ahí vienen las características de los elementos del artículo de manera científica, pero no es otra cosa que la síntesis de su proyecto de investigación. Solamente es lo que tenemos que hacer, de acuerdo a lo que estamos investigando o lo que estamos analizando o las soluciones que ustedes están dando en el estudio de caso. ¿Quedó claro? Vamos a iniciar. Les voy a compartir lo que es ya la segunda sesión, la evaluación que vamos a llevar a cabo. Si tienen dudas, con gusto se las vamos disipando, por favor, me las van diciendo. Bien, tenemos lo que es la actividad del foro 1, considerando la información del caso de estudio de esta materia, así como la reflexión planteada de la sesión y la revisión de los recursos que ya vamos a ir o que ustedes ya revisaron. Vamos a responder cuáles son las estrategias que han ayudado para sortear los posibles tropiezos en el desarrollo de tu investigación. Es decir, ¿qué consideran? Ya me dijeron, por ejemplo, Verónica, que la parte de la síntesis, ¿no? Carolina, que la parte de la metodología, ¿no? Entonces, esos son, por ejemplo, algunos, la elaboración del instrumento de investigación, los otros el planteamiento del problema, los objetivos, la hipótesis, etcétera. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que te han ayudado para sortear los posibles tropiezos en el desarrollo de tu investigación y qué consejos darías a los estudiantes del caso para sortear la inexperiencia de un investigador nuevo? Entonces, ustedes van a dar, antes de empezar a contestar, deben de reflexionar sobre qué les ha ayudado o cómo han logrado cambiar esas dificultades que han tenido para ser buenos investigadores. Es importante que presentes con toda claridad el documento elaborado en la sesión 1, es decir, lo vamos a subir al foro para que sus compañeros también lo puedan conocer, lo puedan leer, y como parte del análisis grupal se deberá discutir todos los aportes. Así pues, además de tu propia aportación al foro, deberás retroalimentar por lo menos 2 de tus compañeros sobre tus propuestas y considerar la retroalimentación que reciban. ¿Se acuerdan que en la sesión 1 les decía que van a participar con 2 o 3 compañeros por lo menos? Es decir, ustedes suben su trabajo y aparte es en la participación del foro. ¿Quedó claro? Preguntas para la moderación del foro. Ustedes, una vez que subieron su trabajo de la actividad 1, van a contestar las preguntas que vienen en el foro.
¿Cuál ha sido tu experiencia desde el inicio y durante el proceso del planteamiento del protocolo? ¿De qué manera se han relacionado los contenidos de las asignaturas para el desarrollo de tu investigación? Si ha habido una transversalidad o han visto las asignaturas de manera holística o de manera sistemática, separada, o no han encontrado esa relación entre la investigación y las oportunidades de investigación. ¿Cuáles han sido algunas de las conductas negativas de tu parte en el desarrollo de tu investigación? ¿Qué nos ha costado trabajo? ¿Saben qué? Ya no quiero investigar, me doy por vencido, no sé hacer un buen planteamiento, mis objetivos no son claros, etcétera. Lo que ustedes consideren que les ha costado trabajo en los procesos de investigación. ¿Cuáles son las fortalezas y oportunidades de mejora en su investigación? Bueno, yo considero que mi marco teórico conceptual lo puedo sustentar desde la manera psicológica, social, antropológica, biológica, económica, tecnológica. Entonces, todos esos elementos vamos a ir contestando en la participación del foro para que sus demás compañeros lo conozcan. Preguntas de lo que vamos a hacer. Comenten, digan, tengo duda en esto. Si quedó claro qué vamos a hacer en la participación del foro, subo la actividad que ya subieron, la suben al foro para que sus compañeros la conozcan y contestan las preguntas que vienen ahí, por favor. Buenas noches, doctor Buenas Sergio. noches. Yo tengo una duda. Aparece que el foro 2 vamos a ser investigadores Nobel. Entonces, al hacer esto, vamos a dar experiencias, contenidos, conductas negativas, fortalezas, vamos a ampliar un poquito más eso. Pero en base aquí debemos enfocarlo como investigador Nobel. No sé si me pudiera ampliar un poquito más este concepto. Mil gracias, doctor. No, de nada. Bien, el investigador Nobel es el que ya lleva cierta calidad científica, es decir, ustedes ya saben sustentar, saben hacer un buen planteamiento, saben qué están investigando. Principalmente esa es la esencia de un investigador Nobel, ¿sí? Saben qué es lo que quieren alcanzar, cuál es la meta, hacia dónde quieren llegar. No van a andar divagando, no vamos a andar en sus posiciones, no vamos a andar creyendo. El investigador Nobel ya tiene claro la meta que desea alcanzar y cómo la va a alcanzar. Esa es la diferencia entre un investigador Nobel y otro tipo de investigador. En el caso de ustedes, pues ya son considerados investigadores Nobel porque ya están en el doctorado. Es decir, cuando ustedes estudian una licenciatura, solamente hicieron investigación de manera subjetiva, es decir, solamente entendieron lo que decía la teoría y hasta ahí se quedó su investigación cuando estaban en la licenciatura. Cuando estudiaron una maestría, cuando dan la investigación, aparte de entender lo que dice la teoría, daban una posible solución y hasta ahí quedó la investigación. Damos una posible investigación. A niveles doctorales es entender la teoría, dar lo que es la solución y aplicarla. Esa es la realidad de un investigador Nobel. Quiere decir que ya aplicó, ya encontró resultados, vio que fue factible, vio que fue viable y que esos resultados fueron positivos o también posiblemente negativos, pero ya lo aplicó. Eso es lo que hace la diferencia de un investigador Nobel. Y lo que hace diferencia entre una licenciatura, una maestría y un doctorado. Ustedes tienen que aplicar y que lo que ustedes apliquen realmente sea verdadero. A lo mejor les digo, en la licenciatura lo vieron de manera subjetiva porque no aplicaron de manera muy concreta varios instrumentos, o fue muy superficial, igual que a nivel maestría, dieron algunas estrategias, pero no se llevó como ahorita en el doctorado que realmente deben de aplicarlo, que lo deben de demostrar, sustentar desde la parte teórica, conceptual y metodológica. No puedo decir, es que me faltaron autores, me faltaron conceptos, me faltó marco teórico de lo que dice el artículo 3, lo que dice el Banco Mundial, lo que dice la ONU, desde la parte internacional hasta la parte nacional. Entonces, eso es lo que hace diferencia a un investigador, ¿sí? Entonces, por eso les digo, siempre tenemos que tener claro lo que queremos investigar y cuál es la meta a la cual ustedes van a llegar. Ustedes tienen que solucionar ese problema y
Fíjense, otra diferencia de un investigador Nobel es que cuando ustedes hacen un buen planteamiento, se van a dar cuenta si es un problema o ustedes lo están haciendo un problema. Les voy a poner un ejemplo, ¿no? Muchas veces decimos, es que mi alumno no aprende en educación básica, ¿no? A lo mejor también en educación media superior y hasta superior y no nos damos cuenta. Pero siempre el problema de que no aprende se lo damos o se lo achacamos a lo que es que tiene un problema de aprendizaje, ¿cierto? O porque tiene una mala conducta. Esos son los dos elementos que generamos para decir que nuestro alumno no aprende. Pero no nos basamos, por ejemplo, en la taxonomía de Abraham Maslow, ¿no? En su pirámide de necesidades, y decir, a lo mejor tiene un problema de alimentación y eso hace que no aprenda. Tiene unas necesidades fisiológicas y eso que no tiene problemas de una educación especial, tiene problemas auditivos, tiene problemas visuales, etcétera, etcétera. Entonces, cuando me doy cuenta que realmente el problema no es solamente de aprendizaje o de una mala conducta, sino va más allá, ¿no? Entonces cambia nuestra investigación. ¿Sí me voy a entender? Pues digo, muchas veces nosotros hacemos el problema cuando el problema no existe. A veces vamos a lo mismo, decimos, es que mi alumno no aprende, que a lo mejor la culpa no es del alumno, es del docente que no ha generado buenas estrategias didácticas para que él aprenda. Ajá. Entonces, esa es la diferencia de ser un buen investigador. Y es lo que ustedes, o es lo que quiero que ustedes hagan, decir, realmente el problema no era un problema y yo lo hice problema. Tengo que buscar posibles soluciones. Es lo que dice Giros. Giros usted dice, debo de buscar el factor, pero a través de las diferentes determinantes que podrían existir. Muy bien. Entonces ya quedó claro por qué son investigadores Nobel. Sí, doctor. Muchas gracias. Okay. Entonces vamos a conocer un poco de la investigación. Los antecedentes es hacer una síntesis de las investigaciones o de los trabajos realizados sobre el tema específico. Estos de los antecedentes podemos partir de lo que es el estado del arte. Muchas veces no partimos de ahí, no partimos de lo que ya está escrito. Decíamos, es nuevo. No, no es cierto, ¿no? O, por ejemplo, muchas veces redactan, pero no dan sustento de las palabras que redactan. No es de ustedes, ya alguien ya lo dijo, ¿no? Por ejemplo, etapas de desarrollo de niño, pues ya Piaget, ¿no? Etapas de desarrollo de la niñez a la adultez, pues Erikson ya lo dijo. Entonces, no hay cosas que no podrían. El uso de la tecnología, ¿no? Ya lo dijo Presky, somos nativos o somos inmigrantes. Entonces, ya hay un sustento. Entonces, tienen que basarse en lo que ya hay. En los antecedentes del problema señalan la existencia de un problema. Los antecedentes de la investigación indican lo que se ha hecho ya al respecto en cuestiones de su tema. Por eso Hernández Sampieri les dice, las líneas de investigación son 4. La línea explicativa, que muchas veces partimos de lo que ya existe. Exploratoria, quiere decir que es algo nuevo, alguien que nadie ha estudiado. Ustedes ya vieron el estado del arte y se dan cuenta que nadie ha estudiado su tema, entonces su línea de investigación es exploratoria. Correlacional, causa y efecto, tal causa, tal efecto, ¿no? Mala conducta, mal rendimiento, ¿no? Poca alimentación, mal rendimiento. Ajá. Y la otra descriptiva, parto del porcentaje, los grupos de primer semestre de la educación media superior tienen un promedio de 6, ¿por qué? Entonces, describo cuáles son las causas de ese mal porcentaje o de ese mal promedio que pudieran tener. Por eso son importantes los antecedentes. En la guía de la redacción de los antecedentes del problema y señala que se ha dicho y ha hecho al respecto en cuestión de su investigación. Sus perspectivas, cuestionamientos para entender la problemática. Y ahí podemos partir de lo general a lo particular o viceversa, de lo particular hacia lo general. De lo general, partir de un todo para llegar a una solución, o de lo particular, de la solución para encontrar un todo a las problemáticas que podrían existir. Hay que usar un estilo de redacción como si fuera un embudo, partiendo de hechos, situaciones y datos más amplios y más lejanos en tiempo y conforme avanza la redacción y estrechándola, limitando en términos de un marco más tanto de datos
y más amplia en general, y una menos amplia y más concreta en el tiempo del pasado al presente. Es decir, voy a partir de los momentos, por ejemplo, históricos, sociales, pero también de los hechos que ha convertido la educación, por ejemplo, la comprensión lectora. Desde que aplicamos enlace, siempre ha tenido malos resultados. Lo mismo que PISA, desde que han aplicado PISA en nuestro país, hemos tenido malos resultados. Entonces, ¿cuáles son las soluciones que debemos de tener para esos elementos? ¿Cuáles son los antecedentes de la investigación? La justificación explica la forma convincente del motivo por el qué y el para qué se va a realizar una investigación. Eso es lo que ustedes deben de tomar en cuenta cuando hagan la síntesis de sus investigaciones. El por qué, cuál es su motivo, el por qué y el para qué van a realizar esa investigación. ¿Para qué van a dar a conocer eso que ustedes ya encontraron una solución? Eso que ustedes consideran que es un problema. ¿Para qué? ¿Y a qué soluciones o a qué elementos o a qué datos o a qué pasos son necesarios para lograr entender qué debemos de hacer? Por ejemplo, hay artículos de divulgación científica, por ejemplo, dice 10 elementos claves para tener una buena redacción. Quiere decir que al investigar, al aplicar estrategias, al aplicar cuestionarios, al aplicar ejercicios, se dieron cuenta que esos 10 elementos son esenciales para tener una buena redacción. Así lo mismo ustedes, cuando encuentren la solución al problema, pueden describir elementos esenciales para la lectura, elementos esenciales para el uso de la tecnología, elementos esenciales para probar la materia de ecología, etcétera. ¿Sale? O sea, planteamiento del problema es lo que les decía, señala Outcroft 1953. Un problema correctamente planteado está parcialmente resuelto. A mayor exactitud corresponde más posibilidades de obtener una solución satisfactoria. ¿Qué quiere decir? Cuando ustedes hagan el planteamiento, debe de quedar claro cuál es el objeto de estudio. Por ejemplo, hay veces que ustedes dicen, el acoso sexual en la escuela secundaria tal. Pero cuando empiezan a desarrollar el marco teórico, no hablan del acoso sexual como tal, sino hablan del bullying. Entonces, ahí ya se pierde parte de ese planteamiento. Es decir, debe de ir lo que están describiendo en el planteamiento con lo que están sustentando en el marco teórico conceptual. Y es cuando vamos a tener esa exactitud. Otro, por ejemplo, hay alumnos de la carrera en Ciencias de la Comunicación, dicen, queremos medir el impacto que tiene la televisión en la comunidad X indígena de la sierra de Sonora o de Chihuahua o de Chiapas, etcétera, ¿no? Quieren medir el impacto, pero al llegar al lugar se dan cuenta que la población no tiene televisiones. Entonces, para que puedan medir el impacto que tiene la televisión en ellos, tendría que comprar primero televisores. Quiere decir que su investigación ni es viable, ni es confiable, ni es factible. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que tener ya claro cuál es el planteamiento correcto de su investigación. Como les decía, el ejemplo de la conducta. Quiere decir que ya aplicaron instrumentos que les dijo que eso es el problema. Porque si no, volvemos a lo mismo, ustedes hicieron un problema a través de la conducta. El investigador debe ser capaz no solo de conceptuar el problema, sino también de verbalizarlo de forma clara, precisa y accesible. Es decir, que la otra persona entienda qué van a investigar. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos. ¿Cómo voy a lograr explicar mi planteamiento para que la otra persona entienda lo que quiero investigar? Y a lo mejor les va a pasar, ahora que suban los trabajos o ahora que suban su planteamiento, muchos de sus compañeros como que no van a tener la idea clara de lo que quieren investigar. Y eso es padre porque les va a permitir generar lo que es el debate, lo que les va a permitir generar, decir, tengo que ser más clara, tengo que ser más claro en lo que estoy plasmando. A veces colocamos el planteamiento de manera muy breve y creemos, bueno, es que ya lo entendí, ya tengo solucionado mi investigación. No es cierto. Debe de entender la otra persona lo que ustedes están investigando.
Si la otra persona entiende lo que ustedes están investigando, tienen el 50% de su investigación resuelta. El otro 50% va a estar basado en el sustento que ustedes le den, que eso también es muy importante. Muchas veces se les olvida sustentar, ¿no? Y empezamos a redactar, pero no hay un sustento tanto teórico, metodológico, ¿sí?, de la investigación. Es decir, si mi investigación está basada en la educación, ¿qué teorías sustentan a mi trabajo desde la corriente humanista, desde la corriente cognitiva, desde la corriente conductista, desde la corriente cognitivista? Eso es lo que le va a dar el sustento. ¿Qué autores voy a usar? Aude, Piaget, Vygotsky, de Crowley, María Montessori, Freire, etcétera, todos los autores que ustedes quieran en el campo de la educación. Dice, en algunas ocasiones el investigador sabe lo que desea hacer, pero no puede comunicarlo a los demás, y es necesario que realice un esfuerzo por traducir su pensamiento a términos que sean comprensibles. Eso es su tarea que van a tener ustedes. Que su planteamiento sea claro y los demás le entiendan. Algunos criterios del planteamiento del problema. Para plantear adecuadamente el problema de investigación son: el problema debe expresar una relación entre dos o más variables. Eso es, por ejemplo, dicen, estrategias didácticas en las matemáticas, en la secundaria tal, para el ciclo tal. Y bueno, ¿y para qué quieren que los chicos de secundaria aprendan matemáticas? ¿Cuál es la variable? ¿Qué quieren alcanzar con que aprendan o que tengan estrategias matemáticas? Entonces debo de plantear el problema. Estrategias didácticas que permitan la conceptualización de las matemáticas en los alumnos de la secundaria tal, para que alcancen los aprendizajes esperados marcados en el nuevo modelo educativo. ¿Sí? Queda claro, ¿no? ¿Para qué quieren usar las matemáticas? ¿O para qué quieren usar estrategias? Para que tengan conceptos de matemáticas y alcancen el aprendizaje esperado de esa asignatura marcada en el nuevo modelo educativo. Entonces, entre más claro sea lo que quiere investigar, más claro será para la otra persona entenderlo. El programa debe estar formulado claramente y sin ambigüedad, como pregunta, por ejemplo, ¿qué efecto, en qué condiciones, cuál es la probabilidad, cómo se relaciona con, etcétera? Entonces, el planteamiento del problema lo van a hacer ustedes en forma de pregunta. Lo pueden hacer de manera hipotética, lo pueden hacer de manera diferencial o inferencial, pero yo considero que la manera más fácil de hacer un planteamiento del problema es en forma de pregunta. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Pregunten. Yo, doctor, nuevamente, buenas noches. Sí. Con relación al trabajo del foro, Ajá. Comprendo que tenemos que subir la primera parte que ya entregamos. Sí. Y posteriormente, con base en ello, vamos a darle respuesta a las preguntas detonadoras. Mi duda va en lo siguiente: ¿es necesario que se escriba pregunta por pregunta o en el mismo texto ir desarrollando ese análisis de cada una sin necesidad de colocar las preguntas? Lo podemos hacer de manera ya general, sin colocar las preguntas. En automático me va a permitir al tener claras ya las preguntas, todos van a tener claras las preguntas porque todos las van a contestar. Entonces ya no hay necesidad de subir pregunta por pregunta. Entonces hacemos, y aparte les va a servir de ejercicio de síntesis que haces mención, Verónica, para ver si la otra persona me permite entender en dónde está la idea clave o la pregunta clave que detona a tu redacción. Entonces les va a permitir tener como ejercicio de síntesis para ver en dónde están contestando la pregunta. ¿Sí? Entonces, como que pregunta por pregunta quedaría como cuestionario, entonces como que no es la finalidad del foro. La finalidad del foro es generar debate. Por eso dice preguntas guías, no dice preguntas para que ustedes las contesten. Son preguntas guías solamente para que ustedes de ahí vayan haciendo sus participaciones en el foro. ¿Vale? Ok, gracias. Ahora, ¿el contenido ahí dice que de 1 a 2 cuartillas es correcto o tiene alguna otra indicación? No es correcto, pero lo que les hace mención del contenido es el trabajo anterior que tienen que subir. ¿Se acuerdan que les decía igual 2 cuartillas?
Sí, No, pero me por parece eso. que el foro en las indicaciones también lo menciona, por eso pregunto, pero Es si que usted en el nos foro dice no que van a no. subirlo en Word, lo van a redactar ustedes ahí, entonces ahí se les va a ir Ah, marcando ok, automático, ¿sí? ok, sí, ¿Ok? ya comprendí. ¿Ya? Gracias. Sí, sí. Sí, no es un archivo, no van a subir un Sí, archivo. Ahí ustedes van a redactar. Lo único que van y a subir como contestar. archivo es el trabajo anterior. ¿Ok? Ok, y Muy bien. contestar a los cuestionamientos. Gracias. Exactamente. Y lo que tú dices de manera general, no por pregunta, de manera general, ¿sale? Gracias, doctor. No de qué. Otra pregunta que tengamos. Los demás no tenemos preguntas, no tenemos dudas, pregunten. Para eso son estos espacios, para resolver las dudas que tengan. Los objetivos hacen referencia al tipo de conocimiento que se pretende lograr con las investigaciones. Descriptivo, explicativo, diagnóstico y exploratorio. ¿Sí? Ay, perdón, se salió la presentación. Ujú. Podemos generar el general, que apunta al tipo más general del conocimiento que se espera producir como la investigación. Principalmente el objetivo general es la meta, hacia dónde queremos llegar. Por eso se plantean objetivos, porque es la meta donde yo quiero llegar, lo que quiero solucionar. Pero, ¿cómo lo voy a solucionar eso? O sea, ¿cómo llegar a la meta? A través de los objetivos específicos. Analizar, investigar, cuestionar, evaluar si realmente el instrumento que ustedes están haciendo, su taller o la propuesta de solución es clara. Van a subir el trabajo que ya hicieron, por ahí me están preguntando, el trabajo que ya hicieron y contestar las preguntas de forma de síntesis. ¿Sí? No es contestarla en forma de cuestionario, es contestarla en forma de síntesis y subir el trabajo de la actividad 1 para que los demás lo conozcan y hagan comentarios. Considerar deben de ser claros e indicar y el qué y el para qué. Redactar los verbos en infinitivo es un error que comúnmente tienen, que no escriben los verbos en infinitivo. Pueden basarse en la taxonomía de Bloom. La taxonomía de Bloom les dice el nivel de o el grado del objetivo, ¿sí? Si es de conocimiento, si es de comprensión, si es de aplicación, si es de análisis, si es de sistematización o de evaluación. Pueden basarse en la taxonomía de Bloom si quieren, o la taxonomía de Manzano también la podemos utilizar. Podemos también generar, si quieren, lo que es la hipótesis, es una guía de enunciados específicos de lo que se está investigando. Se consideran como respuestas tentativas a un problema y son susceptibles de ser comprobadas, ¿no? Una hipótesis no debe de afirmar o negar el fenómeno que se está investigando. Es decir, la hipótesis puede ser planteada en forma de duda. Si yo me subo a la mesa, posiblemente me pueda caer. ¿De qué va a depender de las variables? De la mesa, el tipo de la mesa, si la mesa tiene bien las patas, de la forma en que me suba, la posición en la que esté, mi peso corporal, etcétera. Entonces, todas esas son las variables que se podrían presentar al ser la hipótesis. Entonces, podríamos quedar con el planteamiento. Yo les sugiero que hagamos el planteamiento, que hagamos los objetivos, los pueden marcar si quieren. Si les cuesta trabajo también, no hay un máximo y un mínimo, ¿sí? Nada más que sus participaciones en el foro que sean claras y sustentadas, no empíricas, y tampoco estoy de acuerdo con lo que tú mencionas, como que no tiene validez cuando participan en el foro, ¿sí? Entonces, les comentaba, bueno, perdón, antes de la pregunta que me hacían, podemos dejar lo que es el planteamiento, lo pueden hacer, ¿sí? Y lo que son los objetivos también los podemos marcar. ¿Estamos de acuerdo? Para ver cómo queda planteado, si es de acuerdo a la necesidad que tienen de investigar o la necesidad que están usando a través del caso de lo que estamos partiendo. Porque algunos ya hicieron parte de lo que es su protocolo, lo que consideran que van a investigar, ¿sí? Y le fueron dando forma y otros fueron realizando a través del estudio de caso.
Es decir, de lo que ustedes leyeron, le trataron de dar solución. Cualquiera de las dos formas les va a permitir avanzar en cuestiones de las investigaciones. Tenemos que contestar las preguntas aparte de subir el problema y los objetivos. Sí, María, esa es la esencia, que conteste las preguntas, pero en forma de síntesis. No solamente es de contestar las preguntas, sino que tienes que hacer una síntesis de esas respuestas, ¿vale? No se va a subir preguntas, sino la respuesta solamente. No, el trabajo que hiciste en el foro, en la primera actividad, es el que se va a subir en Word. Tu participación en el foro no se sube en Word, se sube directamente ahí, Alex Ramírez, ¿sí? Es decir, tu trabajo que hiciste en Word, sí se sube, tus preguntas se van a redactar ahí. Bien, entonces por último pues tiene que ver la metodología, pero eso no lo vamos a abordar en esta semana, ya lo vamos a abordar bien lo que es la tercera semana, la metodología y parte del marco teórico conceptual. Ahorita lo que nos debe de quedar bien claro, como les digo, para que podamos avanzar o porque puedan avanzar en lo que es el seminario de tesis, es que quede bien claro el planteamiento y los objetivos. Si nosotros no tenemos esos dos elementos claros, estamos perdidos en la investigación. No podemos avanzar. El planteamiento debe de quedar claro para todos y a partir de ahí ya podemos ir avanzando, porque la investigación por sí sola se va a ir dando. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas que tengan? Doctor, nuevamente yo una disculpa. No, cuidado. Verónica, Soy ¿cuál es muy la pregunta? preguntona y No, lo para que eso pasa es que estamos. ahorita ya me conflicté. Gracias. A ver, cuando yo le pregunté que si se iba a subir al trabajo, usted comentó que no iba en Word, que era una síntesis que se redactaba en el mismo foro y aparte la resolución de las preguntas. Y hace unos momentos dice que sí se va a subir El trabajo, perdón, Verónica, el trabajo, sí, ahí dice en automático tienen que subir todo el trabajo. Ok. El trabajo. Ok. Lo que no van a subir en Word o no deben de hacer en Word son lo que tú dices, Sí. las respuestas. Sí, la Esas sí redacción. van directamente en el foro. Las puras respuestas van directamente en el foro. Pero lo que dices tú, no voy a escribir pregunta 1, respuesta tal. Sí, No. Es la síntesis de las respuestas de la pregunta. Así es. Ok. Ahora sí ya entendí. Gracias. Sí. Ajá. Sí, Villalobos sí, pero hay que redactarlos, no es contestar pregunta y pregunta 1, respuesta 1, pregunta 2, respuesta no. Hay que hacer la síntesis de esas respuestas. ¿Vale? ¿Qué otras dudas tenemos? Se sube el trabajo de la sesión 1, ahí está marcado y contestan las preguntas en forma de síntesis. No suban el archivo de Word de las preguntas. Su trabajo que ya hicieron, que ya mandaron, ese es el que se va a subir. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Qué otras preguntas? Sí, claro que sí, en prosa. Mónica, Carla, Carolina, Mónica, no tenemos, Julia, no tenemos preguntas. Ricardo. Preguntas guías como síntesis, entonces, exactamente, Abelardo. ¿Todo claro? Bien. Entonces, si no tenemos dudas, ¿no? Preguntas, cuestionamientos, ¿todo claro? Muy bien. Dice, buenas noches, ¿en dónde se sube en Word? En el mismo foro ahí tienen para cargar. En el mismo foro les dice cargar archivo y contestar preguntas ahí mismo. Aparte de la tuya, tienes que hacer otras 2 participaciones con otros compañeros diferentes, Angélica. ¿Sí? O sea, aparte de tu participación, tienes que hacer otras 2 participaciones. Ahora, por ejemplo, Verónica participa con Landon y con Gilberto. Bueno, ya están sus 2 participaciones extras. Porque a mí el sistema me va a decir, solamente hizo su aportación, una. ¿Sí? O hizo 3 aportaciones, o hizo 4 aportaciones, o hizo 5 aportaciones. Y a partir de las aportaciones que ustedes hagan, yo les voy a ir evaluando. Es decir, si tienen una aportación, tendrán 8 de calificación, porque no están haciendo las otras 2 aportaciones que se les está indicando y que viene en la rúbrica. En la rúbrica viene de manera clara lo que se les va a ir evaluando. Doctor Mónica González. Bueno, buenas noches, Mónica. Ya nada más para
concretar la parte de las participaciones en el foro. Sí. Además de lo que yo voy a aportar, que es mi trabajo y mis respuestas sintetizadas, sí, voy a leer el trabajo de mis compañeros y a partir de ellos voy a establecer esta relación con las preguntas. ¿Estoy correcta? Sí, es correcto. Por ejemplo, usted sube su trabajo, Mónica, y a lo mejor quiere leer la participación de Carolina o la participación de Julia en el foro y usted le hace una retroalimentación. La importancia del foro es generar debate. A lo mejor no está de acuerdo en lo que escribió Carolina o en lo que escribió Julia o en lo que escribió Mónica, pero usted le va a dar algunas sugerencias. Por eso les digo, el foro no es decir estoy de acuerdo con lo que tú estás redactando, como ahorita, ¿no? Pues no es entendible tu planteamiento del problema porque considero que le hace falta estos elementos. Entonces, eso es lo que nos va a permitir el foro. Me va a permitir retroalimentar, ¿sí? Como un proceso de coevaluación con sus demás compañeros para ver qué es lo que me hace falta. Y en primer lugar, pues si me doy a entender con los demás lo que quiero investigar. ¿Estamos de acuerdo? Ok, de acuerdo, le agradezco mucho. No, de qué. Los otros dos oportunidades es comentarlos. Sí, ustedes pueden comentarle a otros 2, a 3 o a 4 de los que ustedes quieran. Mínimo son 2. Ustedes de ahí ya parten si quieren otros 3, otros 4, los que ustedes quieran, ¿eh? A los que ustedes quieran, ustedes escogen a quién quieren hacer sus aportaciones. ¿Ok? De quién quiere leer su trabajo, pues dependerá de ustedes. Digo, a mí el sistema me va a indicar si hicieron o no hicieron esas 2 o 3 aportaciones más a sus compañeros. Les aviso para que digan, es que ¿por qué saqué 8? Pues porque nada más hiciste tu aportación y los compañeros no se las hiciste. ¿Ok? Sí, les manejaba mínimo 2 cuartillas, igual que la otra actividad. ¿Qué otras dudas tenemos? Buenas noches, doctor. Buenas noches, Carla. Mire, doctor, yo sí tengo ahí por ahí algunas dudas. Sí. Yo entiendo que en la primer es subir en Word ahí en el foro en la actividad. Exactamente. Ajá. Y luego yo abro el trabajo. Ajá. Yo abro el trabajo de alguien más. Sí, lo analizo y luego con base en las preguntas guías, sí, lo retroalimento. Exactamente. Nada más que el momento, bueno, yo me confundo un poco porque al momento de leerlo del sílabus, por ejemplo, vienen preguntas de ¿cuál ha sido tu experiencia desde el inicio y durante el proceso de planteamiento del protocolo? ¿De qué manera se han relacionado los contenidos de las asignaturas para el desarrollo de la investigación? O sea, yo siento que ahí me perdería un poquito para poder retroalimentarle al compañero. O sea, porque, por ejemplo, usted ahorita mencionaba de retroalimentar, decirle, pues, sí estoy de acuerdo con tu protocolo, a lo mejor siento que la metodología que estás utilizando sí la estás aplicando conforme a los pasos que se te solicitan, etcétera. ¿Sí nos podemos desviar entonces un poquito de las preguntas o cómo le hacemos? Por ejemplo, en la primera que dices, ¿cuál ha sido tu experiencia en la investigación? La primera dice, ¿cuál ha sido tu experiencia desde el inicio y durante el proceso del planteamiento del protocolo? Por eso, desde el protocolo, ¿no? Considero que la mayoría tiene, por ejemplo, miedo, no es viable, no es confiable, no es factible, han tenido dudas durante todo el proyecto y podrían conceder esas respuestas, ¿no? Entonces, por eso les digo, pueden conceder, o también podemos decir, bueno, yo desde el inicio considero que se me ha sido más factible porque ya he tenido claro la metodología que voy a utilizar. No es lo que decían por ahí. Creo que pero con respecto al trabajo, ¿no? del compañero que estoy retroalimentando. Sí, o sea, van a encontrar, por eso les digo, van a encontrar elementos que son parecidos. Por ejemplo, si son compañeros de la educación media superior, van a encontrar ciertos aspectos que son iguales y que les ha costado trabajo. Si son de educación básica, lo mismo, y lo mismo que en la educación superior. La siguiente pregunta que dice, si te ha servido las asignaturas para la investigación, todos tienen el mismo mapa curricular, no creo que les hayan cambiado uno. Sí, ¿de qué manera se han relacionado los contenidos de las asignaturas para el desarrollo de la investigación? Pero les digo, todos llevan el mismo mapa curricular. Lo que van a hacer es decir, bueno, tales asignaturas sí me han funcionado, por ejemplo, no sé, a lo mejor alguien está estudiando algo de tecnología, ¿no? Y tú le das de sugerencia, mira, yo me acuerdo que en las de
administración educativa, ¿no? O en la educación y globalización, o en la de contextos, vimos ciertos temas que podrían ayudarte a reforzar tu tema de tecnología. Okay. ¿Me voy a entender? Sí, así es, sí. Muchas gracias, doctor. De nada. Gracias. Sí. ¿Qué más tenemos? ¿Dudas? Pregunten. Doctor. Sí. Bueno, es una petición. La compañera Arit no sirve bien su audio, entonces ella escribió una pregunta, si nos hace favor de contestarle. Si está mal mi actividad, la puedo modificar en la... Claro, ustedes volvemos a lo mismo. El foro, vuelvo a lo mismo. Es una zona de diálogo, zona de debate. No es que esté mal. Usted les dice ahí a Aris, dice, buenas noches, si está mal mi actividad, la puedo modificar. Ustedes van a hacer las modificaciones que quieran en el foro. O sea, ustedes van a ir subiendo, retroalimentando. Con las retroalimentaciones que les hagan sus compañeros, pueden ir mejorando su participación. Tenemos toda la semana para hacer la actividad y participen 1 o 2 o 3 veces. El foro, por eso les digo, no es yo subí mi actividad y ya me desentiendo de ella, no. Tengo que estar viendo qué me escriben para seguir reforzando. Muchas gracias. Si es cierto, la puedo reforzar con esto, y si ustedes quieren ir reforzando la actividad, lo pueden ir haciendo. ¿Sí? Tenemos hasta el día domingo, que es el día que cierra la actividad, para ir reforzando su foro de participación. Vuelvo a lo mismo, no es decir, yo llegué, ya dejé mi foro y ahí contéstame lo que les dé o lo que quieran ustedes. No. Ese es el foro. El foro me permite el debate, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, etcétera, de manera sincrónica. Entonces ustedes pueden checar, por ejemplo, Aris, ¿no? Muchas gracias, Aris, gracias, voy a tomar en cuenta tus recomendaciones. Sí, cierto, considero que voy por este camino, pero también puedo irme por este, etcétera. ¿Sí? Entonces tenemos todo hasta el día de domingo para cerrar sus participaciones con éxito. Ustedes pueden hacer cambios, pueden seguir subiendo, pueden hacer modificaciones, lo que ustedes quieran. Para eso es el foro. No hay un límite de participaciones, etcétera. Yo lo voy a ir viendo. Como les digo, subieron 5, 6, 7, retroalimentaron, hicieron correcciones. Eso es maravilloso porque esa es la finalidad del foro. Que ustedes al final digan, llegué a la conclusión con todas las aportaciones que me hicieron mis compañeros, que el camino que debe de seguir la investigación es este. ¿Ok? Y ustedes deciden cuál es el límite que ustedes quieran. En este caso, pues no hay límites. Ustedes mismos van a colocar ese límite. ¿Ok? Muy bien. ¿Hay límites? No hay límites. Entonces, a los compañeros les vamos a comentar su archivo. Claro, todo su archivo, todas sus participaciones, todo lo que hagan ahí en el foro, todo lo vamos a ir comentando. Lo van a ir comentando y les van a dar sugerencias. Por ejemplo, les digo, si vieron algún tema, les dan sugerencias de este tema, de esa área del conocimiento, la transdisciplinaridad, todo lo que ustedes consideren que pueden ayudar a reforzar su investigación. Sí, claro que sí. Muy bien. ¿Quedó claro entonces? ¿Ya les quedó claro a todos? Muy bien. Si ya quedó claro a todos, ya no tenemos preguntas. Todo claro, doctor. Gracias, muy amable. No, ¿de qué? Todo bien, doctor. Que tengan una excelente noche. Felicidades por sus primeras actividades. Ya se los revisé, me gustó los trabajos que van haciendo, la forma en que lo redactan. No solamente hicieron algunos 2 cuartillas, se fueron hasta más. ¿Sí? Esa es la esencia de la investigación, no quedarme con lo poco que tengo que aprender. Tengo que buscar, tengo que solucionar el problema que ustedes consideran que les va a ayudar a encontrar la verdad de ese conocimiento. Y la verdad del conocimiento va a estar basado en su objeto de estudio. Yo les recomiendo que siempre tengan claro cuál es el objeto de su investigación. Teniendo claro siempre cuál es el objeto de investigación, no se van a perder. Pero si ustedes divagan en que no saben cuál es el conocimiento de su investigación, van a andar divagando en la investigación. ¿Sale? Pues los dejo, que descansen, gusto en verlos, saludarlos, platicarlos, y pues ahí ya les mando, como saben, informaciones, mensajes, felicitaciones a todos. Seguimos en contacto, si tienen dudas a través del mensaje,
Ya saben, estoy pendiente de ustedes, trato de responderles lo más rápido que pueda, y para que no tengan miedo en lo que están haciendo. Los dejo, que descansen, que estén muy bien. Verónica, Manuel, Moni, Carolina. Gracias. Buenas noches. ¿Nos va a compartir la presentación? Sí, claro que sí, se la subo como siempre, ya saben, se la subo para que la descarguen. Nos vemos, que estén bien. Ramón, Carla. Adiós. Adiós, Alex, Maribel, Araceli. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Que buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Que descansen todos. Buenas noches. Mucho ánimo, doctorantes, que les vaya muy bien. Hasta luego. Gracias, igualmente. Hasta luego, Isabel, Abelardo, nos vemos. Hasta luego, Moni. Bye. Bye. Hasta luego, doctor. Buenas noches. Hasta luego. Ingeniero Gilberto, hasta luego. Mónica, que descanse. Ramón. César, Norma, Osvaldo, Miguel. Arti, Norma. Miguel, que descansen. Gracias, igualmente, que descansen. Bye, maestra Maní. Bye. Bye a todos, Carito. Gracias.